Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia, dándole continuidad en la tarde de hoy o en la noche de hoy, depende del punto del globo terráqueo donde ustedes se encuentren, al curso sobre luz en el sendero, en el cual estamos profundizando sobre la comprensión y la práctica de los requisitos para la tercera iniciación mayor expuestos en este libro, que es uno de los 3 libros sagrados en los cuales encontramos los requisitos para la vivencia interna o el sendero espiritual. Aprovecho que estamos comenzando la actividad para saludar a los estudiantes y facilitadores de metafísica que están participando de esta actividad en la sala de Zoom y que a lo largo del año ya vienen participando, estudiando, haciendo sus machetes, ¿cómo se llaman en otros lugares? Los torpedos, que le llaman en, en Chile, para responder a las preguntas que les hacen, y también saludar a las personas que siguen estas actividades a través de otras redes sociales. Bien, el tema de la actividad de hoy, como estaba anunciado, es control de los sentidos. En las actividades anteriores, en las últimas actividades, estuvimos estudiando la regla número 20, si mal no recuerdo. Pero como lo venimos haciendo, ya prácticamente es tradición, vamos a hacer un repaso de las reglas que hemos estudiado hasta el presente. Por supuesto, estoy hablando de los preceptos del libro Luz en el Sendero. Los preceptos son antecedidos por 4 declaraciones preliminares. Comenzamos con las 4 declaraciones preliminares y luego continuamos con las reglas y sus comentarios. Veamos. Sí, aquí Virginia Damario hizo trampa. Se adelantó y levantó la mano antes que todo para que nadie le ganara. Entonces, ella seguramente querrá responder cuál es la primera declaración preliminar. Virginia Damari. Buenas noches. Buenas noches. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Muchas gracias, Virginia. Y ella levantó la mano antes para que no le ganara Estela Vallejo, porque si no gana Estela Vallejos. Estela Vallejos, quisieras entonces ir con la segunda declaración preliminar. Gracias, Fer. La segunda dice, antes de que el oído pueda oír, tienen que haber perdido la sensibilidad. Muy bien. Ahora yo digo, a la directora de la escuela, ¿no le da vergüenza estar usando un machete? Macheteándose, qué bárbaro. Beatriz Catalán, la tercera declaración preliminar, por favor. Sí, gracias, Fer. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la capacidad de herir. Bien. Y Francisco Casquete, la cuarta declaración preliminar. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. Cuarta declaración. Antes de que el alma pueda erguirse delante de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado con la sangre, en la sangre del corazón. En la sangre del corazón. Muy bien. Entonces, vamos ahora a las reglas. Vamos con la primera regla y su comentario. Por favor, Marcela Hernández, ¿podrías? Mata la ambición, pero trabaja como trabajan los ambiciosos. Maravilloso. Helga Bert, la segunda, ¿podrías? Sí, gracias. Mata el deseo de vivir, pero respeta la vida como la hacen los que la desean. Maravilloso. Paula González o Analia Trota, no sé quién levantó la mano, pero con la tercera regla, la que quiera. Mata el deseo de bienestar, pero sé feliz como los que viven para la felicidad. Maravilloso. Entonces, Nora Manso, podríamos ir con la quinta regla y su comentario.
No se te oye, tienes que activar el micrófono. Ay, ¿qué pasa? Fíjate porque ya eso pasó la semana anterior. No, no funciona. ¿Estás usando auriculares? No. Está bien. Entonces, Damián Sorni, vamos con la quinta regla. Mata el deseo del bienestar, pero sé feliz como los que viven para la No, felicidad. qué bienestar. Estás atrás, ya la pasamos a esa. Estamos hablando, ya terminamos con las tres primeras y sus comentarios. Vamos con la quinta. Es la quinta es las sensaciones. No. Es la separatividad. Veamos. ¿Quién? Jimena Vélez. Es mata todo sentimiento de separación y la regla es, sin embargo, mantente solo y aislado. Muy bien, mata todo sentimiento de separatividad. No obstante, mantente solo y aislado. Sí. Entonces, la sexta regla y su comentario. Damián, ¿quisieras ahí sí es la de las sensaciones. Ahí sí, mata el deseo de las sensaciones, pero estudia las sensaciones y obsérvalas. Muy bien. Lorena Ferrero, ¿quisieras ir con la 7? Mata la sed de crecimiento, pero crece como crece la flor. Maravilloso. Entonces, vamos al siguiente grupo de 3 reglas con sus comentarios. Iríamos a la regla número 9, la primera de las reglas que comienza con la palabra deseo. A ver, ¿qué manitos tenemos levantadas? Pero son siempre las mismas. ¿Y los demás? ¿Para qué están acá adentro? Policarpa. No se te oye, tienes que activar el micrófono. La novena regla dice, desea únicamente lo que está en ti, porque dentro de ti está la luz del mundo. Maravilloso, maravilloso. Vamos entonces con la regla número 10 y su comentario. Francisco Casquete, ¿podrías? Sí, ok. La siguiente regla: desea únicamente lo que está fuera de ti, fuera de tu alcance. Porque una vez que lo logres, no te encontrarás a ti mismo. Está fuera de tu alcance porque una vez que a él llegues, no te encontrarás a ti mismo. ¿Sí? Si no la construyen bien a la oración, no tiene sentido. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. Está fuera de tu alcance porque cuando a ello llegues, no te encontrarás a ti mismo. Y la siguiente regla, ¿quién quisiera? Veamos. Virginia Damario, de nuevo. Desea únicamente lo que es inasequible porque siempre retrocede. De nuevo, hay que explicar. Es inasequible porque siempre retrocede. Entrarás en la luz, pero nunca tocarás la llama. Entrarás en la luz, pero nunca tocarás la llama. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente grupo de 3 reglas. Puede ser, sí, Estela Vallejos. Gracias, Fer. Desea ardientemente el poder, pero el poder de ser nada. El poder que te hará ver como nada, no de ser como nada. nada. El poder que te hará ver como nada delante de los demás. Así bien. es. Paula González, la siguiente. Hola, buenas Analía. noches. Buenas noches, Analía. Buenas noches. Sí, soy yo ahora. Desea ardientemente la paz que debes desear es aquella paz sagrada que nada puede perturbar. Maravilloso. Y Helga Bert, la siguiente, ¿quisieras? Sí. Desea las posesiones por encima de todo, pero debes desear las posesiones propias del alma pura. Perfecto, las posesiones que le pertenecen al alma pura. Vamos a ver, entonces ya entramos en las reglas 17, 18, 19 y 20, que son las últimas 4 que estudiamos.
Lorena Ferrero, quisieras recordarnos la regla número 17, es la más breve de todas, solo 3 palabras. Y Fer dice, busca la senda. Busca la senda, maravilloso. Francisco Casquete, la 18. Busca la senda penetrando al interior. Maravilloso. Damián Sorni, la 19. Busca la senda avanzando resueltamente en el exterior. Al exterior, perfecto. Y Jimena Vélez, la 20. Busca, pero no en una dirección única. Maravilloso. Busca, pero no en una dirección única. Única. La regla número 20 es la nota del maestro Pablo el Veneciano a las reglas 17, 18 y 19. La hemos reducido ahora al recordarla a la primera frase que dice busca, pero no en una dirección única. No obstante, la regla en realidad es muy extensa, son páginas en el pequeño libro de Luz en el Sendero, lo que ocupa toda la nota del maestro Pablo el Veneciano. Que vamos a comenzar, no a completar hoy, vamos a comenzar a compartir, no sé si incluso a discutir, por lo menos como dejo de discutir, después a ahondar en su comprensión, es la nota que el maestro Hilarión le hace a la regla 20, que es a su vez la nota de las reglas 17, 18 y 19. Verbo y gracia, busca la senda penetrando el interior, busca la senda avanzando resueltamente al exterior. Veamos entonces de qué se trata. Y antes, por supuesto, recordémosle, sobre todo para las personas que se están conectando hoy por primera vez con esta actividad y con este curso sobre Luz en el Sendero, cuál es la bibliografía recomendada y la bibliografía que estamos utilizando como material de apoyo para este curso. Tienen, por supuesto, el libro Luz en el Sendero, que es propiamente el texto sagrado en el cual encontramos los requisitos expuestos, los requisitos a desenvolver para alcanzar el estado de conciencia de la tercera iniciación. Y luego los libros, Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, que compila las transcripciones de las charlas que sobre cada una de estas reglas dieron oportunamente Annie Besant y Charles Leadbeater hace ya más de 100 años, prácticamente. Y el libro Tercera Iniciación de Rubén Cedeño, donde el autor hace otro tanto, ¿sí? Bien, tienen también en pantallas las páginas web en las cuales ustedes pueden encontrar la información que necesitan o los links de acceso para adquirir, si lo necesitan o lo desean, todo este material y todo el material que se publica y que estudiamos en los cursos de metafísica, ya sea en formato de libro impreso, en formato de libro electrónico y en algunos casos incluso también en el formato de audiolibro. Bien, vamos entonces a abordar la nota a la regla 20. Esta nota a la regla 20 es del maestro Hilarión. Quisiera que alguien la lea. Yo igual después la voy a repetir porque nos vamos a quedar y nos vamos a concentrar en esta regla. En esta nota, perdón. Sandra Enríquez. Nota a la regla 20. Búscalo probando toda experiencia y recuerda que al decir esto no digo cede a las seducciones de los sentidos a fin de conocerlas. Antes de convertirte en estudiante espiritual, puedes hacerlo, pero no después. Una vez que has escogido el sendero y entrado en él, no puedes ya sucumbir a tales seducciones sin vergüenza. Sin embargo, puedes experimentarlas sin horror, puedes observarlas, analizarlas y ponerlas a prueba, y esperar con paciencia y confianza la hora en que ya no te afecten. Gracias, Sandra.
Bien, la voy a leer de nuevo, lentamente, y luego vamos conversando, porque es extensa y hay mucho contenido en ella. Búscalo, está hablando del sendero o del camino. Búscalo probando toda experiencia. Y recuerda que al decir esto, no digo cede a las seducciones de los sentidos a fin de conocerlas. Antes de convertirte en estudiante espiritual, puedes hacerlo, pero no después. Una vez que has escogido el sendero y entrado en él, no puedes ya sucumbir a tales seducciones sin vergüenza. Sin embargo, puedes experimentarlas sin horror. Puedes observarlas, analizarlas y ponerlas a prueba y esperar con paciencia y confianza la hora en la que ya no te afecten. Bien. Primera pregunta que les hago. ¿Con qué otras reglas que ya estudiamos en el libro Luz en el Sendero podrían relacionar esta nota en base a el contenido que encuentran? Algunas son obvias, porque son notas a esas reglas. En otros casos no es tan obvio, pero se deduce del contenido. Veamos, Paula González, ¿qué me decís? Con la regla mata el deseo de sensaciones. ¿Me estás preguntando o lo estás afirmando? No, lo estoy afirmando, para mí es con esa. Sí, podría ser, mata el deseo de sensación. No obstante, estudia la sensación y obsérvala, porque va por ahí, ¿no? Va por ahí. Te dice, no te horrorices cuando te encuentres que has caído o que los sentidos te están seduciendo. Ya vamos a hablar de qué es lo que entendemos por seducciones de los sentidos. No te asustes, no te horrorices, obsérvalas, analízalas, estúdialas. Eso es muy parecido a lo que no recomienda el señor Gautama, sino que nos pone a hacer el señor Gautama, o deberíamos hacer al poner en práctica los fundamentos de la atención. ¿Sí? A observar las sensaciones, observar los sentimientos, observar los pensamientos sin juicios, sin rechazos, sin apego, y analizar cuál es la causa, cuál es el final, cómo se terminan, cuál es el origen y el final de, sean las sensaciones, los sentimientos, los deseos, los pensamientos. Bien, Estela Vallejos, ¿querías agregar algo? ¿No? Y los demás bajaron todos de golpe la mano. Paula González solamente hizo una relación, que fue la relación con la regla que dice, mata el deseo de sensación, pero estudia la sensación y observa. Damián Sorni. También le encuentro relación con las últimas 3 reglas que estuvimos viendo, con ¡Claro! la 18, 19 y la 20. O sea. Sí, recordalas, por favor, Damián. Sí, que es buscar la senda penetrando al interior, buscar la senda en el exterior resueltamente, y la otra es que no existe una dirección única para buscar la senda. Exacto, con mis palabras. Una dirección única, entonces muy parecido, está como explicando, ahondando en la comprensión de esas reglas con la nota a la regla 20, obviamente, ¿no? Búscalo probando toda experiencia. ¿Querías decir algo, Vallejos, que habías levantado la mano? Sí, Fer, me hizo acordar este párrafo. Y esperar con paciencia y confianza a la hora que ya no te afecten. Me hizo acordar, Fernando, cuando yo fumaba y yo quería dejar el cigarrillo y yo tuve que hacer todo un trabajo interno, observar por qué fumaba, cuál era el motivo, todo. Observé el tema de la adicción al cigarrillo hasta que un buen día lo superé. Y
Pero Nunca más bueno, volví. mirá, qué bueno porque te estás adelantando prácticamente a temas que vamos a conversar en la tarde de hoy. Primero quisiera que habláramos de algo. ¿Qué no significa esta regla? Y que lo está aclarando en el inicio mismo, en la primera oración, el maestro Hilarión. ¿Qué no significa? Vamos, Estela Vallejos, a ver, vos me lo podés decir, has dado un ejemplo reciente. Interpreto que esto no significa que caigamos en la seducción, sino que la observemos. Dice más bien no ceder, o sea, que probar toda experiencia no significa, vamos a vivir y hacer de todo, ¿sí? Para que así tengamos mucha experiencia, porque de eso se trata, buscar el sendero. Vamos a hacer de todo. Yo nunca fumé, pero vamos a fumar, ¿sí? O vamos a beber, o vamos a drogarnos, o vamos a hacer de todo, para entonces tener mucha experiencia y probar toda la experiencia, porque eso es lo que dice Hilarión. No. Hilarión justamente dice, búscalo probando toda experiencia, pero te ataja de inmediato porque se dio cuenta que se podía malinterpretar mucho, muy mal, se podía interpretar muy mal eso. Dijo, pero recuerda que al decir esto no digo, cede a las seducciones de los sentidos a fin de conocerlas, o sea, cede todo, ¿sí? Para tener bastante experiencia. No. Entonces, no significa eso. Pero ahora me gustaría que vayamos a algo, a aclarar. ¿Qué son, para ustedes, qué entienden por seducciones de los sentidos? Yo empezaría por lo que mencionó el ejemplo de Estela Vallejos, que dijo, yo busqué o trabajé, hice un trabajo interno, no sé si semanas, meses, para dejar de fumar. O sea, la seducción de los sentidos en ese caso era, ¿qué era lo que te estaba seduciendo? El cigarrillo, el tabaco o las sensaciones que te produciría el fumar. Bien, por ahí va la cosa. No sé si Damián tenía la mano levantada, Damián. Sí, No. la tenía levantada. Sí, decime, Damián, ¿qué entendés vos? ¿Qué entienden por seducción de los sentidos? La seducción de los sentidos yo lo entiendo como algo que te obnubila. Todo lo que es seducción te quita de lado el punto donde vos tenés que ir. Te deja atrapado en la sensación. Eso es lo que yo entiendo. Y también ahí dice, conócelas. No dice, hace todo. Uno tiene que saber. No me dice conócelas. Dice, búscalo probando toda experiencia. Y recuerda que al decir esto, no digo, cede a las seducciones de los sentidos a fin de conocerlas. No dice que las conozcas, que salgas a conocerlas. Ok. Pero no hace falta. Ya con las que conocés basta y sobra. Yo conozco un montón, sí. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué entienden por seducción de los sentidos? Milvia Rometti. Yo digo que es, por ejemplo, cuando uno toma licor, es la sensación de uno querer tomar todo el tiempo o a menudo o cada que uno hace la cena. Entonces, llega un momento en que uno ya no quiere tener, no necesita de no necesita de esa copa de alcohol para uno dejar de ser uno o dejar de uno Ok, mostrarse uno como puede es. ser un caso para la seducción del sentido. Para el que bebe alcohol, no solamente el borracho, sino el bebedor, la persona que bebe cotidianamente y que si quisiera dejarlo siente que no puede, es uno de los objetos de los sentidos, ¿sí? Es algo que el alcohol lo seduce. Primero que nada, cuando hablamos de los sentidos, ¿cuáles son los sentidos? El tacto, el Tacto. oído, el gusto. Sí. El gusto. Faltan dos. El de los ojos. Vista.
y olfato. oído. Tenemos oído, tacto, vista, gusto y olfato. Los 5 sentidos. Bien, a través de los sentidos nosotros hacemos contacto con el mundo. No solamente hacemos contacto el cuerpo físico, la mente obtiene información a través de los sentidos. Y esa información que obtiene a través de los sentidos la utiliza la mente, la utilizamos para construir ideas, imágenes mentales. Primero imágenes mentales. En base a las imágenes mentales puede que elaboremos ideas. Y entonces, hay ante esas imágenes, primero, ante las sensaciones que nos arriban de los sentidos, hay diferentes reacciones posibles. ¿Cuáles son las posibles reacciones? Vamos a ver Virginia Damario, que tiene la mano levantada, así que, ¿querés responder? Estaba pensando lo que te iba a decir de lo anterior de las seducciones, pero ¿qué dijiste? ¿Qué sensaciones? Bueno, estaba hablando que a través de los sentidos llega la información, llegan sensaciones, ¿bien? Esas sensaciones pueden ser básicamente de 3 tipos. Se siente placer. Damián. Esas sensaciones te pueden producir apego, rechazo o indiferencia. Pero ¿cómo pueden ser? Para que produzcan apego, rechazo o indiferencia, ¿cómo son? Uno se apega a la sensación no es apego. No, claro. Es gratificante la del apego. Agradable. Agradable, desagradable o neutro. O neutra, exactamente. Entonces dice, no digo cede a las seducciones de los sentidos a fin de conocerla. Cuando algo te seduce, ¿qué te seduce? ¿Lo agradable o lo desagradable? Obviamente te seduce lo agradable. Maravilloso. Entonces, dice, no cedas a las sensaciones agradables que te generan apego. Ahora, hemos visto también que el apego, a su vez, es causa de rechazo. Bueno, no sé si lo hemos visto o no. Sí lo hemos visto cuando estudiamos en algún momento la cadena de causación. El apego a las sensaciones, sentimientos agradables, a las ideas también te provocan sensaciones. ¿Te gustan o no te gustan? Cuando hablamos de sentidos, no nos limitemos solo a los 5 sentidos físicos, también la mente es un sentido y el mundo emocional. Entonces, hay sentimientos que nos gustan y nos aferramos a ellos, queremos repetirlos. Hay ideas, imágenes mentales que nos seducen, nos resultan placenteras. Entonces queremos repetirlas y pasamos el día pensando en ello. Por lo tanto, a todo eso se está refiriendo como la seducción de los sentidos. Ahora, el apego a las sensaciones agradables, ya sean sensaciones físicas, sensaciones emocionales o sensaciones relacionadas con el mundo mental, el apego es causa del rechazo. ¿Por qué? Porque generalmente rechazamos aquello que sea una amenaza para satisfacer el apego. ¿Bien? En otras palabras, cuando hablamos de seducciones de los sentidos, estas seducciones de los sentidos pueden ser físicas, emocionales o mentales. Vamos. Por ejemplo, ¿me darían algunos ejemplos más ya, de alguna manera, con su participación, tanto Milvia como Estela Vallejo nos dieron 2 ejemplos de seducciones de los sentidos, seducciones físicas, digamos. Sensaciones físicas que nos seducen. ¿Alguna más, Virginia Damario? ¿Quisieras ejemplificar?
Yo te iba a contar que comenzando la adolescencia, por ejemplo, mi persona empezó a salir a los boliches, como era artista plástica, iba a los antros y me seducía todo ese ambiente y conocer chicos y salir y todas esas sensaciones emocionales estaban bien buenas en la adolescencia. Ok, bien. ¿Alguien quiere poner algún ejemplo más? O sea, eso no tiene nada de malo. El tema es que te pases la vida ahí y no puedas dejarlo, ¿sí? Porque no puedo vivir sin eso, ¿sí? Tenés 70 años y seguís yendo ahí a lo mismo. Damián Sorni, ¿querés agregar algún ejemplo? Por ejemplo, el querer estar siempre buscando el reconocimiento del otro o demostrando que uno sabe más. O estar Ok, buscando... en ese caso sería un deseo de qué. Porque a nivel mental. Del mental. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que quiere el cuerpo físico, qué sensaciones quiere el cuerpo físico, qué sensaciones seducen al cuerpo físico. Ya hablamos beber hasta emborracharse o tomarse todos los días su licorcito y las sensaciones que produce, o el fumar. Pusieron 2 ejemplos, pero hay muchas más. Paula González. Analía, en este Analía, caso. dale. Comer también es una sensación del cuerpo físico, dormir. Comer, sí, tener 4 estómagos como las vacas para poder comer y comer y comer, sí, no llenarme nunca. ¿Sí? Tener ¿Qué más? ocio, estar ocioso, comer y además no hacer nada, hacer nada. Decime. Sobre todo en invierno y cuando hace frío, ¿quién se quiere levantar de la cama? O cuando hace A mucho lo mejor calor. pero el cuerpo físico o el calor, el cuerpo físico no quiere salir de esa habitación con aire acondicionado. Hoy Bien. hace muchísimo calor acá en Buenos Aires, más de 30 grados. Es un día para estar también adentro, más que nada afuera. Bien. Veamos ¿Puedo agregar una? Sí, agrega. El sexo. Sí, y dar indefinido, sí, darle y darle y darle que no termina nunca. ¿Verdad? Y a veces el apego es tan grande que yo sé, o sea, esto no es para reírse, pero, porque en realidad es trágico, pero una persona mayor, muy mayor, que cuando ya aquello no se le paró y no le funcionó más, no le encontró sentido a la vida y se suicidó. ¿Sí? Esa persona estaba apegado a ello. No digo seducido, más que seducido, estaba atrapado por aquellas sensaciones. Bien, y el cuerpo emocional, la envoltura emocional, ¿qué quiere, qué desea? ¿Cuáles son las sensaciones de los sentidos que seducen a la envoltura emocional? Veamos Francisco Casquete. Antes del ejemplo, era una pregunta, Fernando. Dime. Dice, antes de convertirte en estudiante espiritual puedes hacerlo, pero después no. Ya va, para. Estoy... Vamos por parte. Ya vamos a llegar ahí. ¿Sí? Aguantate la pregunta, por favor, 5 minutos. La pregunta ahora es, y me gustaría que participaran todos, porque no estamos hablando nada que desconozcan. ¿Sí? ¿Cuáles son esas sensaciones que busca la envoltura emocional? O nunca se han puesto si no se pusieron nunca a reflexionar y a observar eso, ¿qué hacemos estudiando los requisitos para la tercera iniciación? Hay que volverse para la primera, porque ni en la primera están. Estela Vallejos. Gracias, Fer. Yo interpreto que es el deseo de reconocimiento o de sentirse amado. A ver, el deseo de reconocimiento es del cuerpo mental, de la envoltura mental. Bueno, entonces el destacar. O el deseo Destacarse de sentirse por encima amado. de los demás. ¿Sí? Y el de sentirse amado, Fernando. Sentirse querido, sentirse amado. Eso provoca satisfacción en el cuerpo físico también. También, no solo también. en el emocional. Bien.
que puede ser hasta una necesidad, hasta un punto, ¿no? Bien. Beatriz Catalán, ¿querías agregar algo? Sí, Fer, bueno, para mí el tema emocional es muy importante, en mi caso, sentir cariño, sentir afecto, que la gente te quiera, que tus hijos, tu familia, tus compañeros, sentir ese afecto es importante. Hablo por mí realmente, para sentirme bien y equilibrada. Cuando A ver. siento que me falta ese cariño, es como que entro en una angustia que tengo que trabajar. Ahora, esperen un poco, esperen un poco. ¿Por qué? Porque vos me decís sentir amor, sentir cariño. Eso no tiene nada, son emociones agradables y es natural, es una tendencia natural a pegarse a lo agradable. Y como decíamos previamente, los seres humanos somos seres sociales, es normal que nos agrade en nuestras relaciones con los demás seres humanos, con los demás seres vivos, sentir afecto, sentir que somos amados y al mismo tiempo sentir afecto. Y también es natural que nos apeguemos a eso. Pero no es propiamente eso lo que busca el cuerpo emocional. Les estoy haciendo una pregunta básica que está en el primer capítulo de Los pies del maestro y que no es para que la estudien y se la memoricen, es para que la observen en sus vidas y apliquen el discernimiento. ¿Sí? Me parece grave que nadie responda esto porque me imagino que siendo ustedes la mayoría facilitadores, en algún momento leyeron, estudiaron. Estudiar, se ve que no lo estudiaron, lo habrán leído en el mejor de los casos, el libro A los pies del maestro. Si ustedes no disciernen cuáles son los deseos de los cuerpos, de los deseos de ustedes mismos, ustedes están identificados con los cuerpos. Ustedes creen que son el cuerpo emocional y por eso decís, yo quiero esto. Porque vos crees que sos tu cuerpo emocional. Nunca discernido entre qué es lo que quiere, qué es lo que desea el vehículo, la envoltura emocional y cuáles son los deseos de uno. ¿Alguien me puede responder? Damián respondió algo. Sí, la envoltura mental quiere llamar la atención, ser reconocido, ser el mejor en todo, llamar la atención. Veamos, a ver si alguien, Paula González, quiere responder algo. Porque entonces, ¿qué hacemos estudiando tercera iniciación, luz en el sendero? Si lo primero, que son los requisitos para la primera iniciación, los ignoran. Y los ignoran no porque no los recuerden de memoria, porque evidentemente no los aplican. Paula. Fer, levanté yo la mano. El cuerpo emocional lo que busca son emociones fuertes, sentirse vivo a través de esas emociones. Y emociones fuertes y cambiantes, tal cual. Cambiantes y sin discernir qué es el cuerpo emocional. La persona cree que eso es ella. Entonces, si no tiene esas emociones, no, como que no está viva, no se siente viva. Porque mira, hacía mención cuando hacían mención a que, bueno, yo lo que busco es ser amada, ser querida, eso, todos buscan eso, ¿sí? Pero el cuerpo emocional, pero entonces, cuando sos amada o amado, y cuando amás a la persona, ¿por qué te pones a joder? A buscarle el pelo en el huevo y a generar un conflicto. Estás en un momento maravilloso donde todo el mundo se quiere, todo el mundo se ama. ¿Y qué es lo que dentro de nosotros busca el conflicto? Ya sea para reclamar, por el motivo que sea.
y romper ese momento. Es el mundo emocional, el cuerpo emocional. Es el cuerpo emocional que no está... Porque vos querés estar en paz y con esa persona que amas y que te ama, querés estar tranquila. Pero tu cuerpo emocional no quiere estar ni tranquilo ni tranquila. Quiere bochinche, ¿sí? Y si estás bien con esa persona, con la que estás disfrutando, la amás y esa persona te ama, ¿por qué estás con tu mente en otra parte y con otra gente? Y en otro lugar. Porque el cuerpo emocional, el envoltorio emocional, quiere emociones fuertes, quiere lío. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Totalmente. Sí. Hay parejas que se vinculan desde el conflicto y viven en el conflicto juntos por años y así van. Y están los dos personas en la misma. Y a lo mejor en lo íntimo y profundo de su ser se aman. Pero hay algo que los está dominando y controlando. Sus cuerpos o emocionales, o al menos la envoltura emocional de alguno de los dos. ¿Sí? Que quiere emociones violentas. Y eso no solamente pasa dentro del ámbito de una pareja, eso pasa en cualquier ámbito. Puede pasar dentro de, dentro de la familia, del ámbito familiar, donde haya una persona. Basta que haya una persona dentro del ámbito familiar que esté gobernada por su envoltura emocional para que genere conflicto. ¿Sí? O puede ocurrir en un grupo de trabajo. Es más raro que ocurra en un grupo de amigos, pero sucede. ¿Bien? Porque quieren emociones fuertes. Son felices, entre comillas. El mundo emocional encuentra placer, por ejemplo, celando o sintiendo celos, enojándose, imponiendo sobre los demás y tantas otras cosas más. Bien, miren cuánto... Sandra Valdivieso, ¿querías decir algo? Tienes que activar el micrófono, si no, no se te oye. Perdón. Con respecto a lo que usted dice de lo que nosotros hemos leído sobre los cuerpos emocionales, la conclusión que yo he sacado, o sea, es una conclusión que por supuesto la enseñan los maestros, pero que es la conclusión que a mí me ha... ¿Puedes ir al grano, Sandra? ¿Qué quieres decir? La conclusión que a mí me ha hecho entender lo que usted está preguntando. Para mí es la frase que ellos dicen que uno tiene que aprender de la divina indiferencia, de no, o sea, por ejemplo, si yo tengo una pareja y mi pareja decide, como usted hablaba, por ejemplo, de los celos, de que quiere bochinche, de que el cuerpo emocional busca conflicto, yo creo que si uno tiene una pareja, ¿sí?, que tiene esas conductas, y yo no quiero que me mueva mi cuerpo emocional, pienso que esa persona no me conviene porque no me genera paz. Entonces la divina indiferencia para mí sería, bueno, te quiero, te amo, pero tampoco no por eso tengo que andar detrás tuyo aguantándote celos ni ninguna clase de... Bueno, gracias por tu participación, Sandra. Vamos a tratar de volver al tema, ¿sí?, de la actividad de hoy, la nota del maestro Hilarión a la regla 20. Volvamos, dice, búscalo, hablando de la vivencia interna o el sendero espiritual, dice, búscalo probando toda experiencia. Y recuerda que al decir esto, no digo, cede a las seducciones de los sentidos a fin de conocerlas. En resumen, hablamos de que hay esas seducciones de los sentidos, son los apegos, atracciones, sobre todo nocivos, tóxicos, que podamos tener, ya sea a nivel a cuestiones físicas, que nos atraen físicamente,
o que nos atraen emocionalmente, como sentimientos tóxicos, ¿sí? Gusto por pelear, gusto por celar, gusto por generar algún tipo de conflicto con un sentimiento dañino, o también apegos mentales o la búsqueda de satisfacer deseos mentales que son nocivos. Vamos, ¿alguien quiere agregar algo sobre esto? ¿O es necesario aclarar algo sobre esto? ¿No? Bien. Entonces, ahora sí vamos al comentario, a la pregunta de Francisco Casquete. Dice, antes de convertirte en estudiante espiritual, puedes hacerlo, pero no después. Ahora, no malinterpretemos la frase. No está diciendo el maestro Hilarión, antes de entrar en el sendero espiritual, podés hacer lo que te dé la gana. Porque eso podría ser interpretado por más de uno, decir, a ver, entonces yo mejor no me meto en el sendero espiritual o en la vivencia interna, porque yo tengo muchas ganas de hacer de todo, vamos a disfrutar de la vida, como lo he oído alguna vez. A un estudiante que participaba de las actividades que comunicaba un familiar. Y le dijo, como motivo para retirarse de las actividades de metafísica, dice, yo quiero ser feliz, quiero disfrutar de la vida. ¿Sí? Así que por ese motivo prefiero no seguir participando de las actividades de metafísica. Porque la persona entendía o interpretaba que participar de una enseñanza o de una vivencia interna de un sendero espiritual era algo así como renunciar a todo aquello en la vida que era placentero y lindo. Por supuesto, la persona no había entendido absolutamente nada, pero también es posible que no haya sido clara la forma en que se le comunicaron algunas cosas, o que se le haya comunicado a lo mejor enseñanza relativa a requisitos del sendero a una persona que no tiene intereses en eso o no está preparada para ello. ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos. Dice, antes de convertirte en un estudiante espiritual, puedes hacerlo, pero no después. Es decir, antes de convertirte en un estudiante espiritual, es posible que lo hagas, pero no después. Y ahora la pregunta se las tiro a ustedes. ¿Por qué? Veamos. Alejandra Capuzzi, que levantó la mano. Hola. Hola, Ale. Antes hay una vida donde uno no conoce los requisitos del sendero, no sabe el para qué ni el por qué, y por lo tanto vive en la ignorancia o en el desconocimiento. Pero una vez que uno se incorpora y va aprendiendo, hay ciertas cosas que naturalmente las vas dejando y otras tenés que estar atento a no tentarte, ¿no? Lo que hablaron antes, lo que comentaron antes. Tanto la seducción mental, el ofrecimiento a veces de cargos o posiciones que quizás estarían buenos, pero que quizás te sacaría mucho tiempo o no te permitiría seguir haciendo lo que estás haciendo. Entonces, la responsabilidad del conocimiento hace que uno, por discernimiento, que es el primer requisito, evite ciertas cosas o haga un esfuerzo para evitarlas, ¿no? Bien, bien. Creo que estamos bien direccionados. Ahora, les agrego una pregunta. ¿Qué cosas ustedes hacían, por ejemplo, no digo antes de estudiar los requisitos del sendero, antes de estudiar metafísica, por ejemplo? ¿Qué cosas ustedes hacían y que cuando empezaron a estudiar metafísica dijeron, no, esto no lo puedo seguir haciendo? O comenzaron a trabajar para liberarse de esos hábitos.
Damián, te doy la palabra, por favor. Bueno, una de las cosas que me pasó fue el dejar el alcohol. Antes yo todos los fines de semana salía y era alcohol. Si no había alcohol, no era un fin de semana. Ajá. ¿Y por qué dejaste el alcohol? En realidad creo que no fue un voy a dejar el alcohol, sino más bien que cuando tomaba perdés la conciencia, obviamente. Sí. Y cuando uno estudia lo que busca es tener más conciencia. Y no fue algo de decir, bueno, voy a ver de no tomar más alcohol, sino directamente que prefería estar más consciente para salir a la mañana, por ejemplo, a salir, pegar carteles de las actividades. Y no estar con resaca, por así decirlo. O sea, ya empezaste a perder placer en la sensación de la resaca, digamos, lo que venía después. Lo que venía después, sí. Entonces prefería no tomar y estar más lúcido al otro día para hacer otras cosas. Gracias, Damián. Sandra Enríquez. Bueno, yo antes fumaba, ¿ya? Hasta que en un momento observándome me daba cuenta de que me daban taquicardias, de que me sentía mal, y fue en ese momento que lo dejé. Ya también, por ejemplo, las reuniones familiares, era como muy de juntarse casi todos los fines de semana, a celebrar cualquier cosa, pero era juntarse. Ya eso también lo fui dejando con el tiempo porque me fui interesando en otras cosas que tienen que ver con la enseñanza, en actividades, a lo mejor leer, preparar una actividad, viajar, etcétera. Ahora, perdóname. Vos te ibas a las reuniones familiares de las que me hablas. Primero que, entiendo, en principio no tendrían nada de malo. Ahora, ¿ibas porque te gustaba, estabas pegado a ello o era un hábito? Yo creo que era un hábito y cuando me fui interesando en otras cosas, dejé de ir y ahí es donde me cuestionaba, pues me decían que Pero prefería... digamos, en ese caso, no me estoy cuando digo, ¿qué cosas hacían antes de estudiar metafísica, por ejemplo, y que las dejaron, ¿sí? por ver que no se debía hacer? No me estoy refiriendo a eso, que hacían por hábito, que no tenía nada de malo, pero que sencillamente lo hacían porque, bueno, llenaba parte del tiempo de sus vidas. Me refiero, les voy a poner un ejemplo. Yo antes de estudiar metafísica, y estoy hablando que he tenido desde niño una educación cristiana, de ir regularmente a misa, prácticamente todas las semanas, una madre muy devota, participativa de las actividades en la iglesia, que llevaba casi obligadamente a sus hijos desde niños a la iglesia. Y uno iba, digamos, porque creía en eso, y no es que lo sigo creyendo, pero, digamos, la educación religiosa que recibí dentro de la Iglesia Católica, en mí generó la idea de que mientras yo fuera pasivamente bueno y no matara a nadie, no robara a nadie, no insultara a nadie en su cara, entonces yo era bueno y con eso bastaba. Bien, cuando leo el primer libro de metafísica y usted lee: lo que tú piensas y sientes se manifiesta, los pensamientos son cosas. Entonces, su visión de lo que es positivo o negativo, moralmente aceptable o no, cambia, se amplía enormemente el espectro. El segundo libro de metafísica que estudié fue Misterios develados. Y ahí Saint-Germain habla de cómo los pensamientos de odio o de crítica matan a la gente. Vamos, o sea, un pensamiento de odio en el plano emocional y mental puede asesinar a otra persona o hacerle mucho daño, tanto daño como cuando se la agrede físicamente. Todo eso cambió mi visión del asunto y empecé a darme cuenta que ya no bastaba con no pegarle a alguien, no hablar mal de alguien delante de él, cosas que normalmente uno no hace por una cuestión
social, sino que nunca hay que hacerlo. Y yo hasta ese momento, recuerdo, estaba en la escuela secundaria, nos reuníamos los sábados, que era el día en que después, el mismo día en que se daban las actividades metafísicas. Yo antes de empezar a participar de actividades de metafísica, los sábados me reunía con un pequeño grupo de compañeros a hacer tareas de filosofía, de matemáticas, etc. Y trabajábamos 1 hora y pasábamos 2 horas, 2 horas y media, sacándole el cuero, como decimos en Argentina, a los compañeros, a todos los conocidos. Era como el deporte y uno no veía nada de malo en ello. ¿Sí? Y probablemente buena parte, si no la mayor parte de la humanidad vive así y no ve en ello nada de malo. Y probablemente el 90% de los problemas que tienen, inclusive apariencias de salud, están relacionadas con eso, con lo que hacen, con la lengua, hablando de los demás, incluso de las personas más cercanas, y los pensamientos y sentimientos que incluso no llegan a exteriorizar, pero son igualmente dañinos y están dirigidos a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a miembros de su familia, a veces hasta las personas supuestamente más queridas. Bien, entonces cuando usted conoce los 7 principios universales nomás, a usted se le abre un mundo y dice, ¡wow! Y hay que empezar a hacer un trabajo interno. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, tengo un montón de cosas que cambiar, y eso que en el momento usted no se da cuenta probablemente ni del 10% de lo que piensa o lo que hace. Y ya se da cuenta que hay mucho para cambiar. Luego, hay acciones en nuestra vida que las justificamos. Digamos que en el mundo están justificadas y no están vistas como malas. De hecho, nadie va a condenar legalmente a otra persona porque se reunieron un grupo de amigos en una cafetería a hablar mal de alguien. Eso no es un delito físico. Lo hace todo el mundo, podríamos decir. Pero desde el punto de vista de las leyes, nada de eso lo justifica. Cuando usted toma conciencia de las leyes, hay muchas cosas que se da cuenta que hay que evitar. Yo me solía preguntar, y me lo pregunté no una vez, ni una semana, ni un mes, durante años. Bueno, ¿y si no se puede hablar de esto? ¿De qué hablo? Porque me di cuenta que casi todo lo que decía era negativo. Me encantaba leer el periódico, la última página del diario La Voz del Interior en Córdoba, y leer, por ejemplo, todas las noticias policiales y hablar de eso. Me encantaba leer sobre política, pero vamos a ser sinceros, la mayor parte de los artículos que uno lee en la prensa que tienen que ver con la política es crítica más o menos despiadada y tendenciosa. ¿Sí? Total que para obtener una información más o menos equilibrada, usted tiene que leer 2 o 3 diarios o más de diferentes tendencias. ¿Sí? De lo contrario, su visión de la realidad y de las personajes importantes del mundo de la política es completamente distorsionada por lo que lee. ¿Vamos? Virginia Damario, ¿quieres decir algo? Sí, me estaba recordando de mis tiempos atrás, pues me crié en un ambiente de queja, entonces yo era como mi mamá quejosa, y a los 15 años por ahí, una amiga mía me dijo, me tenés podrida con la queja, que te quejas porque te duele la panza, porque está lloviendo, porque tu novio te trató mal.
por favor, termina con eso. Y también tenía bastante mal humor. Y después, justo en ese mismo tiempo, me llegó un libro de metafísica y ahí vi que no me convenía ser quejosa. Ahora soy un poco menos quejosa. Fíjate una cosa, me dices, soy un poco menos, o sea, te reconoces que a veces la queja te seduce. Y hay una tendencia porque me crié y todavía mis padres son así, entonces Hay tengo que trabajar. Más que tendencia, podríamos hablar, ¿hay qué cosa? Un hábito. Un hábito mental, ¿sí? Una cristalización mental, producto de la repetición, y quién sabe si uno fue atraído a nacer en esa familia, porque ya venía de otra encarnación quejoso, y encontré una familia quejosa, y por principio de vibración fue atraído a nacer ahí. Entonces es pedazo de samskara que la persona trae y está trabajando en la disolución de ese hábito. Te seduce criticar. Decís, no tengo que criticar porque en metafísica estoy aprendiendo que hay que perdonar, que hay que pensar en positivo. Mirá lo que dice Saint Germain, mirá lo que dice Rubén Cedeño, pero aún así, qué placer encuentro en hablar mal de los demás. O es más aburrido no decir nada. ¿Ven? Entonces, ¿qué te está seduciendo cuando dice la seducción de los sentidos? La crítica para el criticón. El odiar para el odioso, el que no quiere perdonar y busca y encuentra las excusas para no perdonar. El que siempre quiere tener la razón y encuentra razones hasta para eso, para seguir teniendo la razón. ¿Y por qué sí debe tener la razón y luchar por tenerla? Eso es algo que seduce a esa persona. La seduce en ese caso, digamos, y seduce su envoltura mental. Podríamos agregar qué cosas los seducen a ustedes, o si no quieren poner ejemplos personales, ¿qué cosas seducen a la humanidad y son dañinas, son seducciones de los sentidos? ¿Se van a quedar mudos? Damián. Encontramos en todo momento, hasta en las publicidades, todas esas seducciones del cigarrillo, el café, el juntarse con amigos y repetir siempre exactamente lo mismo, como vos hablabas de la crítica. Y hay algo que mientras vos hablabas, si me dejás comentar algo que me pasó, estando con vos, después de una actividad que diste acerca de los cuerpos y la observación, sí. Yo empecé a pensar cómo era antes de empezar metafísica. Sí. Y te pregunté, Fernando, ¿vos me podés creer que yo creo que antes era más bueno que ahora? Yo creo que antes era mejor persona. No sé si te acordás que te conté eso. Y vos agarraste y me dijiste, Damián, despertate, te estás viendo realmente como sos porque estás observándote ahora. Antes era una ilusión. Bien, gracias, Damián. Alejandra Capuzzi. ¿Qué cosas me seducen? O sea, que también tiene que ver con parte de lo que dijiste vos y muchas veces la política, y es un tema que realmente mejor dejarlo muchas veces, ¿no? No solo acá. Y también hábitos que a veces socialmente están bien vistos, como las reuniones de amigos y termina siendo muchas veces hablar del pasado o hablar de cosas de quienes no están, ¿no? Entonces hay un cuidado ahí, o uno termina, como me pasó a mí muchos años, alejándose o teniendo un autocontrol y tratando de sobrepasar la situación o la maestría de cambiar el tema, de buscar otro tema de conversación que esté por encima de eso. Entonces, ahí podríamos, Alejandra, aclarar algo, que ni las reuniones familiares o sociales con amigos son en sí mismos negativas. No es el tema. La política, que es una actividad humana también, ¿verdad?
sino... Es como uno lo enfoca o cómo uno lo atraviesa. Exacto, No es el la enfoque... reunión social el problema, Sí. sino qué va a hacer uno ahí. Es cuando se transforma en una reunión para vivir en el pasado, a lo mejor, o poner la atención en los defectos de los demás, o para criticar, condenar a los que piensan diferente que uno, y así sucesivamente. Estela Vallejos, ¿querrías agregar algo? Sí, también a mí me pasó, Fernando, así Sí. como comentó Alejandra, el tema de las reuniones sociales. Bueno, yo siempre tuve una vida social muy activa, hasta que llegó un punto que yo me empecé a plantear, pero ¿y qué estoy haciendo acá? Porque los temas de conversación siempre eran el pasado o las enfermedades. Y como yo quería, ya por supuesto estaba en el estudio de la metafísica, yo quería cortar eso, quería cambiar el tema. Y entonces terminaba siendo la mala de la película, la pesada, la esto, la aquello, hasta que yo me puse firme conmigo misma y dije, no, esto no es para mí. Y me empecé a dejar muchas salidas de lado para no tener que vivir ese tipo de situaciones. Y doy gracias porque hoy controlo esa tendencia de vida social y elijo muy bien a dónde voy y con quién voy. Bueno, Eso entonces quería no es eso lo compartir. que te seduce hoy en día, por lo tanto, no es con producto de causa de conflicto. Veamos, vamos a avanzar un poquito. Dice, una vez que has escogido el sendero y entrado en él, no puedes ya sucumbir a tales seducciones sin vergüenza. No quiere decir que porque ahora conoces los principios universales, tenés al menos una idea teórica del poder de la mente, del poder de la palabra, de los sentimientos, eso ha sido lo suficiente para que acabar de una de cuajo con el hábito de la crítica. A lo mejor estás más atento, ya no criticas tanto, o ya no estás tan quejosa como antes, o ya no sos tan rencoroso como antes, pero cada tanto caes de nuevo en ello. Bien, ahora dice, ¿cuál es la diferencia? Que ya no puedes sucumbir a tales seducciones sin vergüenza. ¿A qué hace referencia con sin vergüenza? Que no es lo mismo que sin vergüenza. Estela Vallejos. Yo interpreto esta frase de no puedes sucumbir a tales seducciones sin vergüenza, es decir, vos ya no podés caer en esas seducciones sin sentir dentro tuyo un dejo de, a ver, ¿cómo te puedo decir?, de arrepentimiento por haber caído. Eso es lo que yo... Exacto, hay un conflicto porque producto de que te das cuenta, al menos en algún grado te das cuenta de que estás haciendo o que hiciste algo que no deberías haber hecho. Es la diferencia de lo que ocurría antes, cuando todavía no eras un estudiante espiritual. Lo hacías, no tenías conciencia de que estuvieras haciendo algo malo, así que adelante nomás. Bien, cuando tomaste conciencia, al menos intelectualmente tuviste conocimiento, intuiste que ese conocimiento era la verdad, de que eso era dañino, empieza a haber un conflicto adentro, ¿sí? Entre lo que sé que debería hacer o lo que sé que no debería hacer y sin embargo, cada tanto caigo en ello. Bien, ok. No sé, Francisco Casquete, si lo que hemos conversado aquí responde la pregunta que habías hecho. Sí, dime. No, sí, ya está más claro.
porque en la otra parte ya con el discernimiento, la pregunta era en qué punto yo me percato que estoy en el sendero. Ok. Entonces ya con el Entonces, una discernimiento, vez, la pregunta se las voy a devolver a ustedes. Entonces, ¿por qué? Bueno, ya me la han respondido parcialmente, pero podríamos ir todavía más allá. Dice, una vez que has escogido el sendero y entrado en él, no puedes ya sucumbir a tales seducciones sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué más? Oigan, y solamente Estela Vallejo y Sandra Valdivieso responden. Paula González. Fer, Analía, Analía. porque ya estás consciente de eso, entonces a vos no te ¿Consciente hace de qué? consciente de la situación o consciente de ese apego que tenés, entonces no pasa desapercibido en tu vida si criticás o si haces algo negativo, ¿sí? Ya no podés sumergirte en los deseos sin que eso te haga ruido interno. Gracias, Analía. Alejandra Capuzzi. Sí, un poco lo que dijo Analía y lo que habíamos hablado antes, ¿no? O sea, una de las cosas, la enseñanza busca que el ser humano despliegue su conciencia, por lo tanto, el darse cuenta, la práctica de la enseñanza sería la clave para evitar caer en el estado de dormido, porque volver a caer es porque se durmió, porque se dejó llevar por la seducción de la mente, que es la más, ¿no? La más quizás sutil y la más peligrosa. Ok. Pero me parece que falta de práctica y falta de darse cuenta. Gracias, Alejandra. Alguien preguntó, no sé si fue Francisco, ¿cómo sabemos si estamos en el sendero o qué define que la persona esté en el sendero? Fue tema de conversación en unas actividades anteriores. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué define Paula González? Puede ser que sea cuando uno ya no te mueven más otras cosas que la enseñanza y es tu prioridad en la vida, más allá de, bueno, generarte tu trabajo y eso, pero es como que lo primero es eso, hay un congreso, es el congreso, hay un seminario, es el seminario, una clase, es la clase. Después vendrán las reuniones con amigos, familia y lo demás. Creo que el compromiso de colaborar, de estar y de participar hace que uno pueda llegar a arrimarse a ese sendero. Damián. Creo que hay varias formas de poder responder esto, porque primero que nada es el orden de las prioridades que uno tiene. Ya las prioridades que uno tiene van cambiando. Y segundo, cómo ejercitamos la personalidad y de qué manera se está utilizando en actividades propias o para otros. Es una forma de poder ver si uno está comenzando a transitar un sendero, básicamente. Las prioridades que pone y para qué está utilizando su corriente de vida, para qué está utilizando su cuaternario inferior, si para uno mismo o para los demás. Yo considero que esas son dos pautas que uno puede ver si uno puede llegar a estar dentro de un sendero o tratando de entrar. Veamos Policarpa, que no ha participado anteriormente. ¿Quieres agregar algo? Ok, para saber si realmente estoy en el sendero. Yo tengo dos. Una, si resueltamente le doy la espalda al pasado, sea bueno o malo, y si busco el bien en cada persona, situación y cosa. Esto pues lo decía allá con Ni Méndez cuando decía 15 puntos para saber si estoy en el sendero. Estos son dos de ellos. Sí, sí, dos de ellos son de Emmett Fox, ¿sí? Pero ya lo Okay. decía. Vamos a ver, esto lo vimos hace algunas semanas
es parte de, si no me equivoco, la regla número 20. Que te tenés que convertir, vos estás en el sendero cuando vos te convertiste en el sendero. Y te convertiste en el sendero, cuando ya sabes, cuando habla de el camino, que cada uno es para sí mismo el camino, la verdad y la vida. Pero uno es para sí mismo el camino, el sendero, la verdad y la vida, cuando se reconoce como lo que realmente es, como la mónada o como el Cristo interno. Por eso, el inicio del sendero, que está marcado por la primera iniciación, es la iniciación del despertar del Cristo, que no es un hecho místico, es cuando la persona se despierta a lo que verdaderamente es y se da cuenta, yo no soy la personalidad, yo no soy el cuerpo, yo no soy el mundo emocional, yo no soy esto que piensa y que pienso y las ideas, porque todo eso está cambiando todo el tiempo. Es cuando usted se reconoce como el Cristo, que usted está en el sendero. Y todos ustedes me dieron respuestas parciales, la mayoría de respuestas parciales, que están, valga la redundancia, parcialmente en lo cierto. Implicaban sobre todo el hecho de discernir. Pero ¿de dónde viene el hecho de discernir? ¿Discernir en qué? Entre lo real y lo real, o discernir entre lo que verdaderamente soy y lo que no soy. ¿Vamos? Entonces, cuando nos invita el maestro Gutjumi a observar el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, y a discernir los deseos o los intereses de cada uno de estos cuerpos, te está poniendo, porque está implícito en ello, al observarlo, que vos no sos eso. Vos sos el Cristo, o mejor, la presencia yo soy, que a lo largo de un extenso esquema de evolución fue procurándose esos cuerpos, construir una personalidad para utilizarla como un vehículo. Y es la personalidad la que cede a las seducciones. Es a cualquiera de los cuerpos que por la fuerza del hábito cae, a pesar de que cuando estás en tu más alto estado de conciencia, sabes que no deberías hacerlo y no lo harías. Vamos, eso es el punto más importante de todos. Reconocerse como el Cristo. Entonces, ¿cuál es tu parámetro de conducta? Preguntarte una vez en el sendero, ¿el Cristo haría esto? ¿El Cristo pensaría esto? ¿El Cristo sentiría esto? Y si el Cristo ni pensaría, ni sentiría, ni diría, ni haría eso, no lo hagas. Y si todavía no te reconoces como o no has tenido un vislumbre de conciencia crística, entonces hacete el planteamiento. ¿Sí? Creo que el Dieter o Anives, alguno de los dos, lo expone de unas palabras tan sencillas y tan preciosas. Dice, la mejor forma o la forma más rápida de llegar a convertirse en un discípulo es vivir como si ya lo fueras. Entonces, parafraseemos, la mejor forma de llegar a ser un Cristo despierto o un Cristo plenamente desarrollado es vivir, lo que quiere decir actuar, hablar, pensar y sentir como si ya lo fuéramos. Ejemplos tenemos en la vida de los grandes maestros. Jesús, Saint Germain, el Buda, bien. Tenemos también la enseñanza de los principios universales, por ejemplo.
las cualidades a desenvolver. Entonces, que son enseñanzas que estos maestros aplicaron para nosotros también aplicarlas y llegar a ser también un Cristo despierto primero y finalmente un Cristo plenamente desenvuelto. Vamos, por eso dice, una vez que has escogido el sendero y entrado en él, es decir, una vez que te reconoces como un ser divino, es decir, yo no soy esta mierda. Esta mierda es la personalidad. ¿Bien? La que falla, la que se equivoca, la que cae una y otra vez, es la personalidad. Bueno, hay que domar el caballo hasta que el caballo responda. Cada tanto se me retoma, está más o menos, más salvaje o menos salvaje, pero vamos a domarlo hasta que logremos que responda siempre al 100%. Porque yo soy un ser divino, una individualización de la presencia, yo soy universal y por lo tanto soy perfecto, en esencia soy perfecto. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Así que no hay excusas. No hay excusas para nada. Mientras que antes de entrar en el sendero hay millones de excusas. No solamente excusas para criticar. Piensen algo, hay excusas para, ante una situación conflictiva, emocionalmente conflictiva, no la puedo superar, no puedo con esto, me voy al psiquiatra que me dé pastillas, porque sin una pastilla no puedo, me suicido. Vamos, no hay excusas. ¿Cómo que no la vas a poder superar? A vos, a tu verdadero ser, no le está pasando nada. Todo ese bochinche es ahí abajo, en el mundo emocional. Y por supuesto que sí podés poner en orden eso. Porque si vos lo postergás e irte a tomarte calmantes o emborracharte para olvidar, no es más que postergar, la vida te va a volver a poner la misma situación una y otra vez hasta que la enfrentes, la resuelvas y la superes. Porque sí podés. Vamos. Y lo mismo con cada una de las otras circunstancias, no solamente emocionales, sino del tipo que sean. Incluso físicas. No hay excusas. Piensen, Serapis Bey es el que toma el examen final o los exámenes finales antes de autorizar la ascensión de una corriente de vida. Y Serapis Bey, hay una frase que te dice que a mí se me erizan los pelos, ¿sí? Se me eriza la piel cuando la leo o la escucho. Que el individuo, la corriente de vida, tiene que llegar a ser capaz de extraer de su interior todo lo que necesita, incluso la ropa que viste y la comida que se alimenta. Si no, no te da la autorización para ascender. Oh, que no puedo pagar el alquiler porque no me pagaron. Ah, no puede precipitar. Esa es la personalidad. Porque el Cristo sí puede. ¿Precipita? Que no puedo ir a la actividad metafísica porque estoy enfermo. Yo cuando me escriben eso digo, ¿por qué escriben esto? No les da vergüenza. No les da vergüenza. O sea, le falta eso a esa persona, la vergüenza. No se da cuenta que usted no es el cuerpo físico. Usted es la presencia yo soy. Decrete, invoque, mueva, conciencia la salud, párase y salga y vaya adelante. Porque si no, le va a volver a pasar lo mismo tantas veces como sea necesario hasta que usted pase la prueba. Cada vez que usted deja de ir a la actividad de metafísica porque tuvo una apariencia de enfermedad, es una prueba que no pasó.
Y lo peor es que cuando se repite, se convierte en un hábito, así que se vuelve cada vez más difícil superarla. Que no puedo ir a la actividad porque no hay transporte público. Eso pasó una vez en Córdoba, había un congreso un seminario de metafísica con Rubén, y era un día de paro general y no había transporte urbano. Y la actividad no se suspendió. Yo vivía a la altura del 4500 de Vélez Sarsfield, y Vélez Sarsfield empezaba a media cuadra de la escuela de metafísica en Córdoba, es decir, había que caminar 4,5 kilómetros. Me fui caminando y me volví caminando, pero no yo. Éramos decenas de personas que hicimos lo mismo. Cada cual se la arregló para llegar. El que tenía auto para ir en auto, el que no, si alguien lo podía llevar. Y muchos nos fuimos caminando y nos volvimos caminando. ¿Por qué no? Si por una persona que querés mucho, haces eso y mucho más. Si por un artista que te gusta, haces eso y mucho más. O no van los jóvenes, adolescentes y no tan jóvenes, hacen colas horas y horas para comprar una entrada para ir a un estadio. O entran horas antes de que empiece el evento para tener un buen puesto y poder ver de más de cerca o menos de lejos a su artista preferido. Ah, pero para ir a la actividad de metafísica es mucho esfuerzo. No puedo, voy la próxima. No vaya, no vaya. Bochado. Esos son puntos en contra, negativos, no para las iniciaciones, para aprobacionismo nomás. Es que esa persona ni para aprobacionista va. ¿Entienden? Entonces, concluye. ¿Querías decir algo, Estela Vallejos? Sí, Fer, quería compartir cortito nomás. Hay 2 estudiantes en el taller. Para mí es destacable la actitud de ellos, las ganas por aprender metafísica. Ellos viven lejos de donde nosotros damos las actividades. Y los días de paro de colectivo, ellos tienen que caminar 30, 40 cuadras y vienen caminando. Porque además los días de paro de colectivo no se consigue remis y ellos se vienen caminando a las actividades. Realmente es loable. Eso que están haciendo está bien y es lo justo y es lo que les toca hacer ahora, ¿entendés? Para que desarrollen méritos y para que le den valor, porque ese es el valor que ellos le están dando a lo que reciben. ¿Sí? Pero te digo, ellos hacen eso y caminan 40 cuadras. Hay facilitadores que toman colectivos y viajan cientos o miles de kilómetros. O se toman aviones y se cruzan océanos o continentes y se pagan los pasajes y los gastos de su bolsillo o para ir a participar de un congreso y recibir la enseñanza, como algunos de ustedes lo hacen, o para ir a dar la enseñanza. Y a veces, de parte del estudiantado, no reciben, pero ni el 1%, porque no hay uno que tenga ni siquiera la actitud de la que vos me estás hablando. Vamos. Entonces, ¿pero cómo se llega a eso? Por darle valor a lo que tiene valor. Entonces, cuando vos como facilitadora haces ese esfuerzo económico, físico, de tu tiempo,
si has dejado de lado o le has restado tiempo a otras actividades sociales, como hacías mención minutos atrás, para ir a dar una actividad, porque cuando vas a dar una actividad, esa actividad no es esa actividad solamente, sino todo el tiempo y la energía, el esfuerzo, el cariño, el dinero, todo invertido durante años que te han llevado hasta ese punto para que vos ese día puedas dar esa actividad. Eso tiene un valor enorme. Y el estudiante lo tiene que valorar también, o reconocer. O no le podemos pedir a lo mejor que lo reconozca completamente porque no conoce todo el historial. Pero no puede poner excusas. Porque ante ese hecho, ponga la excusa que ponga, se queda debiendo. Porque como dice Serapis Bey, cuando Serapis Bey dice que cuando era Leónidas, las disciplinas que se le exigían a los espartanos, él las cumplía, se las imponía sobre sí mismo, multiplicadas por 7. Él hacía 7 veces más que lo que le estaba exigiendo a cualquiera de los espartanos. Bueno, eso, algo similar o parecido, puede ocurrir en el caso de los facilitadores. Aquí ese facilitador es muy regañón y muy exigente. Es exigente porque lo que está dando vale eso. Y es más, vale más de lo que exige. Y está exigiendo el mínimo para que esos estudiantes merezcan y no generen mal karma recibiendo algo para lo que no están capacitados o algo que están menospreciando con su actitud. Bien, entonces termina esta nota con la oración. Sin embargo, puedes experimentarlas sin horror. Puedes observarlas, analizarlas y ponerlas a prueba y esperar con paciencia y confianza la hora en que ya no te afecten. Volviendo un poco a temas que han ido saliendo a lo largo de la actividad, cuando por la fuerza del hábito, aunque uno tenga una conciencia, yo diría que siempre es una conciencia parcial la que uno tiene del error, de lo negativo, que te impulsa a trabajar internamente por evitarlo, pero a veces desprenderse de esos hábitos parece que requiriera de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Probablemente hay mucha energía negativa acumulada en esa dirección, cuando es un hábito muy fuerte, cuando lo que te seduce, en algunos momentos la personalidad siente que no puede refrenarse en caer en eso. Bien, pero es una lucha, y es la lucha a la que hace referencia el Bhagavad Gita como la batalla del Kurukshetra, una lucha interna donde al principio gana lo negativo. Parece ser más fuerte la mayoría de las veces, gana la fuerza del hábito negativo. Pero a medida que con la observación, con la práctica, con la atención, con la reflexión, se va evitando las causas que llevan a caer y se va generando los antídotos de ese defecto, cuando, volviendo a lo que estudiábamos anteriormente, el vicio va siendo transmutado o reemplazado por la virtud, entonces se llega a un punto de equilibrio donde hay un 50 y 50, la mitad de las veces gana el vicio, la mitad de las veces gana la nueva virtud, la conciencia crística, digamos, la conciencia de la nueva virtud.
Y finalmente, de ahí en adelante, empieza a ganar la conciencia crística. Hasta que finalmente el vicio es eliminado. Básicamente, cuando se habla de las seducciones de los sentidos, eso que seduce son los vicios. La acción, digamos, el resultado mismo de ser seducido es producto del vicio, de la fuerza del vicio. Puedes observarlas, analizarlas y ponerlas a prueba. ¿Qué dice esa última oración? Dice, porque hay dos palabras que aparentemente son contradictorias. En la frase anterior dijo, que una vez que estás en el sendero no puedes sucumbir a esas seducciones sin vergüenza. Podemos entender sin que haya un conflicto interno. Estoy haciendo algo, hay algo que te dice, estoy haciendo esto, pero sé que no debería hacerlo. Hay algo interno, que es un sentimiento, una sensación que genera conflicto, que no te permite disfrutar de ese acto porque sabes que no deberías haberlo hecho o no deberías estar haciéndolo. Y al mismo tiempo te dice, sin embargo, puedes experimentarlas sin horror. Puedes observarlas, analizarlas y ponerlas a prueba y esperar con paciencia y confianza la hora en que ya no te afecten. ¿Tienen algún comentario al respecto de esto? Paula González. Hola, Fer, Analía. Analía. No, lo que pienso en ese caso que es cuando la situación se te presenta de vuelta y que vos estás en una situación donde, bueno, estás de vuelta en esa situación y la tenés que resolver, como vos decías esto de, por ejemplo, no tenés para pagar el alquiler, ¿no? Y es una situación recurrente en tu vida. Entonces, bueno, estás de vuelta en esa situación y la puedes observar, analizar y, llegado el caso, trascenderla. En ese caso, tomar conciencia y también ponerte a trabajar en desenvolver el estado de conciencia de prosperidad, Claro, porque que eso es un se está vínculo ahí. repitiendo porque hay una creencia y una aceptación de la limitación económica. ¿Vamos? Exacto. Bien. Damián, ¿querías agregar algo? Que cuando dice que puedes observarlas, analizarlas y ponerlas a prueba, se toma esto como herramientas para ir tomando conciencia de lo que estamos haciendo o de la situación que estamos viviendo para poder cambiarlo. Porque sin la observación y sin analizarlo, nosotros no vamos a tomar conciencia de nada. Totalmente. Observarlo y analizarlo tiene que ver con tomar conciencia del asunto. ¿Sí? Y poner la prueba, es decir, exponerse a la situación a ver qué pasa, cuál es la reacción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es de los más físicos, por lo tanto de los más burdos. Cuando una persona deja la carne, o a lo mejor puede ser el que deja el cigarrillo, decide dejar el alcohol. Cuando toma en alguna medida conciencia de lo dañino, ¿sí?, de consumir cualquiera de estos elementos, lo que generalmente surge al inicio es un rechazo. Un rechazo, la persona habla continuamente del asunto. Yo no como carne, yo no fumo, yo no bebo más, lo dejé, etc. Y un juicio hacia aquellos que aún continúan o bebiendo, o fumando, o comiendo carne. ¿Bien? Usted pasa en el caso, lo digo yo como vegetariano o persona que hace 30 y pico, casi 40 años que no como carne, que no dejé de comer carne por estudiar metafísica. Dejé de comer carne antes de empezar a estudiar metafísica porque tomé conciencia de la cantidad de problemas de salud que había desarrollado a causa de ingerir carne. Entonces lo dejé. Cuando lo dejé al principio era un poco de esfuerzo, pero nunca fue un gran esfuerzo, porque desde el principio sí
Noté lo liviano que me sentía, lo ligero que me sentía. Pero sí hubo una época donde sentí rechazo hacia la carne. El olor de la carne, pasar delante de una carnicería, el olor me provocaba náuseas. Después, con el tiempo, se pasó. Y me resulta hoy en día indiferente. Me da igual que pasar delante de una churrasquería, o puede ser que pasaras delante de una churrasquería, una parrillada, y sintieras el aroma del asado y se te hiciera agua la boca. ¿Sí? Entonces, había dejado la carne, pero el cuerpo todavía seguía queriendo, le seguía gustando. Bien. Hasta que llega un momento donde incluso eso desaparece y se vuelve indiferente. Ahí es cuando se ha borrado completamente el deseo por aquello. Ya aquello, ese objeto de los sentidos, no te seduce. Usé el ejemplo más sencillo, más burdo y más fácil de todos. Trasládenlo a cualquiera otro de los ámbitos, como puede ser el ámbito emocional o el ámbito de la mente, donde siendo más sutil y a veces teniendo una acumulación de energía producto del hábito mayor, no es tan sencillo ni tan fácil liberarse de la atracción que ejerce, ¿sí?, el vicio, el objeto del vicio. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más? Si nadie quiere agregar algo más, entonces vamos, si Estela Mónica Vallejos. Yo quería agregar, Fer, porque me acordé de mí. Cuando fui superando vicios, es decir, no solo el cigarrillo, sino otras cuestiones que me tenían atada, a medida que me fui liberando de todo eso, bueno, yo trabajé mucho en mí y hay algo que después de mucho tiempo y que lo vivo ahora es el mirar a la persona que todavía está transitando por esa etapa con misericordia. Porque yo siempre me imagino cómo, a ver, no sé si es muy poético, pero yo lo viví así. Con cuánta misericordia fui tratada por Dios cuando yo transitaba por esa situación. Y cuánto amor recibí para poder salir de ella. Gracias. Entonces, eso mismo es lo que yo tengo que dar. Eso Gracias, es Estela. Gracias, Estela. Sí, justamente eso va a ser el tema a tratar en la próxima actividad, ya que el maestro Hilarión continúa esta regla con una reflexión al respecto de aquello que vos estás comentando. El hecho de superar los vicios, transformar y reemplazar los vicios en virtudes a través de la observación, el análisis, sin juicios, sin errores, sin juzgarnos, sin apego y sin rechazo, observando, practicando la correcta observación y luego aplicando los conocimientos que hoy en día tenemos, como el del decreto, el uso de la llama violeta, el uso de los 7 rayos. Entonces nos permite superar. Una vez superado, cuando verdaderamente se ha superado un vicio, entonces ya no hay crítica, ni juicio, ni falta de comprensión, porque cuando decimos, yo no entiendo cómo fulanito puede hacer eso. Cuando la gente dice eso, yo me horrorizo, porque no se da cuenta la persona que está trayendo esa situación sobre sí misma. No la entiende, y como no la entiende, en la misma situación haría lo mismo. Y de hecho, es lo que pasa. Ante una situación negativa, cuando usted ve que alguien está haciendo algo dañino, no lo juzgue, no lo condene.
observe la situación, analícela y trate de entender cómo fue que la persona llegó a cometer ese hecho atroz o cometer un error. Porque puede ser que usted hoy en día no haya caído en ese error o no se haya visto usted nunca en ese error, pero a lo mejor nunca se ha visto en ese error porque nunca se ha encontrado en esas condiciones. Pero a menos que usted pueda comprender el proceso que lleva a la persona a hacer lo que hace y por lo tanto evitarlo, entonces usted podría llegar a hacer lo mismo si las condiciones en las que se encuentra fueran similares a las de esa persona. ¿Me entienden? ¿Saben qué? Esto yo me cansé de escucharlo en la misma metafísica, cuando dicen, ¿cómo puede ser que tal facilitador traicione? ¿Cómo puede ser que tal facilitador deje el grupo, abandone la metafísica? Cuando dicen eso, es porque no entienden. Y como no entienden, el día de mañana ellos pueden hacer lo mismo. Y de hecho, me ha pasado de ver gente que hace lo mismo que criticó en otros antes. Porque es la falta de comprensión, es falta de discernimiento. ¿Sí? Correcta comprensión es discernimiento, es falta de iluminación, falta de conciencia. Y el discernimiento, o la falta de comprensión, o la falta de iluminación, es la causa de todos los problemas de la humanidad. Usted no lo entiende y el otro lo hace porque tampoco lo entiende. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y el otro? La única diferencia es que usted no se encuentra en los zapatos del otro, nada más. Entonces empiece a observar, no solamente obsérvese usted cuando cae en el vicio, obsérvese siempre, sino también observe los demás y trate de entender y comprender. Porque no es necesario que usted caiga en los errores de los demás para aprender de los errores de los demás. A eso también se refiere el inicio de esta regla, de esta nota, cuando dice, búscalo probando toda experiencia. Podés aprender de observar la experiencia o las vivencias de los demás y obtener también sabiduría de ello, comprensión. Pero no digo cede a las seducciones de los sentidos a fin de conocerlas. No hagas lo mismo que hacen los demás. No es necesario. Podés aprender observando, analizando, ¿sí? Reflexionando y viendo la situación de todos los ángulos. Cuando hay conflictos en los grupos de metafísica, a veces, por ejemplo, con Rubén Cedeño, cuando hay situaciones en un grupo y él está de alguna manera relacionado con lo que está pasando, habla sobre el tema y mucho. Y a veces conversamos sobre el tema semanas, meses y hasta años. Y hay gente que desde la inconsciencia cree que hablar sobre esos temas, que no son bonitos, pero que son sucesos que ocurren, piensan que es hablar de negatividades y caen en son unos metafísicos, no digo estúpidos, pelotudos directamente. Entonces, no se dan cuenta que lo que se está haciendo es estudiar la situación desde diversos ángulos, desde todos los posibles, hasta entenderla, hasta comprenderla. Los científicos, los médicos, no funcionan así. No piensan como los metafísicos pelotudos. Porque el médico sabe que para poder curar una dolencia, tiene que saber cómo funciona. De ese virus y de esa apariencia, tiene que saberlo todo. Porque solamente cuando lo sepa todo, va a poder generar el antídoto o el tratamiento que acabe con la dolencia o que la
prevenga. Lo otro es falta de pensamiento científico, de criterio científico. Queridos amigos, les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma. Vamos a concluir la actividad aquí. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias por todo. Les comento, vamos a tener una pausa de fin de año. El próximo martes no vamos a tener actividad. Nos volvemos a reencontrar y a continuar con este curso sobre luz en el sendero el martes 23 de enero. O sea, tenemos algo más de un mes de pausa. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias. Cariños. Chao.